La Champions League 2023-2024 ha terminado, dejando al Real Madrid como campeón. Ahora es momento de hablar de los que han sido los mejores futbolistas haciendo el once ideal. ¿Qué tal, futboleros, futboleras? ¿Cómo estáis? Vamos con el último vídeo dedicado a esta Champions League 2023-2024 que finalizó con esa victoria en Wembley del Real Madrid por 0-2 ante el Borussia Dortmund, logrando el conjunto blanco la 15ª Champions League en toda su historia. Muchas cosas que repasar en este vídeo, muchos nombres que analizar. Vamos a hacerlo todo ello a través de, como siempre, un once ideal en el que, bueno, pues vamos a hablar de los mejores futbolistas que nos ha dejado esta competición, la más importante de clubes del mundo, y su rendimiento, destacando también algunos datos, argumentando por qué unos jugadores están y otros no. Y ya os puedo adelantar que en la defensa, para mí, hay una sorpresa con respecto al 11 o a los nombres más habituales que he visto en otros 11 que le he leído a algunos compañeros que para mí tienen bastante buen criterio. Vamos a analizarlo todo, pero antes, como siempre, recordaros que me ayuda muchísimo que dejéis vuestro like, que os suscribáis, que activéis la campanita y lo más importante de todo, como siempre, que vosotros me dejéis vuestra opinión en comentarios. Yo ahí os leo y debatimos sobre los distintos nombres que yo he puesto y también los que vosotros habríais incorporado o habríais incluido en vuestros onces ideales. Dicho esto, no me voy a enrollar más, vamos directamente a la portería, donde el guardameta titular de este once ideal de la Champions League 2023-2024 tiene que ser Gregor Kobel, el portero del Borussia Dortmund, que ha dejado 6 porterías a cero para un total de 12 participaciones. Ya sabéis que en la Champions League, para llegar a la final, se tienen que disputar 13 partidos en total. Para mí, el mínimo de encuentros que hay que jugar para poder estar en este once ideal son 8, y Gregor Kobel tiene 12 encuentros, 12 partidos disputados, 6 porterías a cero, un penalti detenido ante 2 lanzamientos, 46 paradas, el portero que más disparos ha detenido. La estadística avanzada dice también que ha sido el mejor, salvando, creo que son más de 6 goles que, según la ocasión, la calidad de las ocasiones que han tenido sus rivales, le podrían haber marcado. Clave para que el Atlético de Madrid no sentenciase la final o no sentenciase la eliminatoria en el encuentro de ida de esos cuartos de final ante el conjunto rojiblanco en el Metropolitano. Una enorme parada a Ousmane Dembélé en el encuentro de ida de semifinales frente al Paris Saint-Germain. Bueno, yo creo que ha sido una actuación muy completa de un Gregor Kobel que además ha jugado 12 partidos, y eso para mí le da bastante ventaja frente a un Lunin que no estuvo en la final y que ha disputado tan solo 8 de los 13 partidos que se pueden jugar si tu equipo llega a la final. Para mí eso es clave, esa diferencia de encuentros, esa gran diferencia de encuentros disputados para un Lunin, que si hubiese disputado la final y hubiese hecho una actuación como la que hizo Thibaut Courtois, para mí hubiese sido el mejor portero de la competición, incluso estando entre los nombres más destacados para el MVP. Pero al no estar el guardameta ucraniano en esa final, para mí sinceramente es que pierde todas las opciones. Dicho esto, vamos a una de las decisiones clave: ¿quién es el portero, Lunin o Kobel? Yo me quedo finalmente con el portero del Borussia Dortmund, por lo que os he explicado anteriormente. Vamos con el lateral derecho, donde yo creo que no hay ningún tipo de discusión. Dani Carvajal tiene que ser o ha sido para mí el mejor lateral derecho de esta Champions League 23-24, el mejor defensa para mí en esta campaña en la Liga de Campeones. Clave contra el Manchester City en el aspecto defensivo, marcando el tanto obviamente en la final y resarciéndose de un error que había tenido antes ante Adeyemi, que posibilitó el mano a mano del futbolista alemán frente a Thibaut Courtois. La verdad es que seguridad en todas las eliminatorias, un futbolista que se entiende de maravilla con Fede Valverde y también en los cambios de orientación con Toni Kroos. Yo creo que muy buen nivel en general de un Dani Carvajal, que tuvo que resistir muchísimo en esa eliminatoria, especialmente frente al Manchester City, y que también nos ha dejado actuaciones importantes en ataque, como ese tanto en la final importantísimo que dejó absolutamente KO al Borussia Dortmund.
Como pareja de centrales a un conocido, a un habitual también de estos 11 ideales, a un Antonio Rüdiger que ya estuvo en el 11 ideal de la Liga hace un par de días que dimos aquí en el canal y que tenía que estar también en este 11 ideal de la Champions. Para mí el mejor central que hemos tenido en esta campaña en la Liga de Campeones, dejando también grandes actuaciones en la eliminatoria frente al Manchester City, ese marcaje tan perfecto frente a Haaland, sobre todo en el encuentro de ida. Le tocó sufrir, es cierto, en la eliminatoria contra el RB Leipzig, pero yo creo que estuvo bastante mejor que Nacho en esos duelos. Bueno, pues en definitiva también salvando una acción muy importante, lo tenía que apuntado, salvando el 3-1 del Bayern cuando el conjunto alemán estaba pasando por encima en esa primera parte de la segunda mitad frente al Real Madrid, con una acción, creo que es a un remate de Harry Kane brutal, que el alemán termina bloqueando ese disparo. Grandes acciones de un Antonio Rüdiger, que para mí ha sido el mejor central de esta Champions. Y vamos ahora con la polémica, porque, bueno, pues yo he visto muchos onces con Mats Hummels, de distintos compañeros. He visto también muchísimos elogios merecidos a uno de los jugadores clave del Borussia Dortmund. Hizo unas grandes semifinales, hizo una buena final, marcando también un gol frente al Paris Saint-Germain en ese encuentro de ida, en el encuentro de vuelta frente al conjunto francés. Pero ¿por qué no pongo yo a Mats Hummels y pongo finalmente a Nico Schlotterbeck? Bueno, principalmente porque la eliminatoria que hizo Mats Hummels frente al Atlético de Madrid fue absolutamente terrible, pues un punto muy muy bajo en esta Champions League para él, tanto en el encuentro de ida como en el encuentro de vuelta estuvo fatal. Si veis el encuentro de ida, bueno, pues él directamente le regala al Atlético de Madrid no solo muchas ocasiones, sino directamente la que termina en el tanto del 0-2 de Samulino. Bueno, me parece que lo que hizo Mats Hummels en esa eliminatoria frente al Atlético de Madrid, estar tan mal, ayudar o permitir tantas acciones muy claras del conjunto rojiblanco, en la ida fallando pases desde atrás muy claros, tomando muy malas decisiones, permitiendo que Correa tuviese acciones también de mano a mano en el encuentro de vuelta. Bueno, para mí su eliminatoria frente al Atlético de Madrid es tan mala que hace imposible que yo lo pueda meter en este once ideal, aunque en semifinales y en la final se puede decir que estuvo mejor que Nico Schlotterbeck. ¿Qué ocurre con el otro central alemán de esta pareja del Borussia Dortmund? Para mí, Nico Schlotterbeck ha sido mucho más regular, no ha tenido picos tan altos como los que ha tenido Hummels, pero no ha tenido picos tan bajos. Además, es el segundo central con más balones recuperados, solo por detrás de Mats Hummels, el tercero en duelos ganados solo por detrás de Hummels y también el tercer jugador con más duelos ganados por detrás de Hummels y por detrás de Camavinga. 2 asistencias, una contra el Paris Saint-Germain para darle a Füllkrug o habilitar a Füllkrug en ese tanto del 1-0 con el que el conjunto alemán se fue con ventaja al encuentro de vuelta, y también en un partido clave en la fase de grupos, una asistencia en mecha para que el Borussia Dortmund ganase por 0-1 en Inglaterra frente al Newcastle. Asistencias clave, mucha más regularidad que Mats Hummels, y por lo tanto para mí Nico Schlotterbeck es central titular en este once ideal de la Champions 23-24. Y para pues terminar de completar una enorme línea defensiva, tenemos a un Ferland Mendy, que para mí ha sido, pues sin ningún tipo de discusión, el mejor defensor, el jugador que mejor ha defendido a lo largo de esta Champions, impidiendo que el Manchester City pudiese atacar por esa zona. Yo creo que sabiendo o haciendo pensar a Bernardo Silva que era imposible que le superase en ninguna acción en el 1 contra 1. Si os fijáis en ese encuentro de vuelta frente al Manchester City, todos los ataques del conjunto inglés vienen por el lado contrario, en acciones de 1 contra 1. Ferland Mendy yo creo que es un seguro de vida, no ha tenido errores importantes en esta Champions, como sí había dejado en alguna anterior con el balón en los pies. Mucha seguridad atrás y, como os digo, pues siendo ese cerrojo que al final también permite al Real Madrid y a Vinicius Junior principalmente estar algo más cómodo y tener que trabajar menos hacia atrás. También frente a Jadon Sancho no sufrió en el 1 contra 1. Me parece que ante Leroy Sané en el encuentro de vuelta de semifinales estuvo también muy bien. En el encuentro de ida es cierto que el futbolista alemán pudo marcar un gol, pero más bien porque Rodrigo no hizo el retorno y Kimmich le hizo al francés un 2 contra 1 en ataque, que obviamente él yo creo que eligió la mejor opción.
Por lo tanto, para mí, una muy buena Champions en el aspecto defensivo de Ferland Mendy. Vamos ahora al centro del campo, pareja de centrocampistas en el que el primer elegido es un Vitinha, que tiene que ser uno de los jugadores revelación de esta Champions League, el ojito derecho de Luis Enrique, un futbolista en el que el asturiano ha confiado desde el principio. En los primeros encuentros le colocaba incluso en algunos tramos jugando en banda. Ahí obviamente su participación era muy... Participaba poco y no podía sumar demasiado en ese intercambio de posiciones con Mbappé, y cuando llegó a la posición del pivote se ha convertido en el líder futbolístico del conjunto francés, siendo el mejor jugador del Paris Saint-Germain en las eliminatorias, marcando 2 goles en los duelos frente al FC Barcelona, dejando además una asistencia y, como os digo, siendo el mejor jugador, como también ha dicho Luis Enrique, del Paris Saint-Germain, no solo esta temporada, sino también para mí en esta Champions League, donde ha estado para mí a un mejor nivel que un Kylian Mbappé bastante desaparecido en determinados encuentros. A su lado, el mejor centrocampista del Real Madrid, un Toni Kroos que ha sumado también 2 asistencias y que es el único centrocampista hoy en día capaz de girar un partido, de cambiar un partido a través del pase, a través de la inteligencia, para controlar también el ritmo del encuentro. Lo vimos perfectamente en esa eliminatoria, en el encuentro de ida frente al Bayern, cuando el Real Madrid estaba sufriendo. Él se colocó entre centrales, comenzó a bajar el ritmo, a dar pases cortos, a atraer a los rivales, y así consiguió abrir la puerta y asistir a Vinicius Junior. Asistencia también a Dani Carvajal en la final, un centrocampista espectacular que también tuvo un grandísimo encuentro, una primera parte espectacular en el encuentro de vuelta de semifinales frente al Bayern, poniéndose también el mono de trabajo en la eliminatoria, tanto ida y como vuelta frente al Manchester City. Así que, bueno, pues una Champions muy completa de un Toni Kroos al que también hay que decirlo, Carlo Ancelotti, bueno, pues en los tramos finales ha sustituido, y eso para mí le hace bastante daño en cuanto a su candidatura para ser el mejor jugador de esta Champions League 23-24. Vamos en este 4-2-3-1 a hablar del media punta, de un Phil Foden que, aunque solo ha disputado 8 partidos, bueno, pues ha estado a un nivel absolutamente brillante. Gran fase de grupos para el futbolista inglés, que se fue en esa fase de grupos hasta los 3 goles y 3 asistencias, un gol y una asistencia en octavos de final, marcando el golazo que cambió la eliminatoria y que revivió al Manchester City en el encuentro en el Santiago Bernabéu. A partir de ahí creció el conjunto de Pep Guardiola, cuajando una buena actuación en el encuentro de vuelta en Manchester, marcando también su penalti. En definitiva, 5 goles, 4 asistencias para él en tan solo 681 minutos, una contribución de gol cada 76 minutos en esta Champions para el bueno de Phil Foden, que ha tenido una actuación, bueno, pues como os digo, muy regular, muy buena y muy regular durante la fase de grupos y también en las eliminatorias, algo que, por ejemplo, Jude Bellingham no ha sido capaz de hacer, porque el inglés estuvo brillante en la fase de grupos, pero después en las eliminatorias, aunque ha dejado alguna asistencia, como la que vimos en la final, lo cierto es que su nivel ha caído muchísimo, incluso hasta terminar completando malos partidos en esa propia final frente al Bayern en semifinales, también en el encuentro de ida. Bueno, pues hemos visto a un Bellingham que ha bajado clarísimamente el nivel hasta tener partidos incluso malos, y eso es lo que para mí le hacen caerse de este 11 ideal de la Champions 23-24. Vamos con bueno, pues esa zona de las media puntas de la banda derecha, donde Fede Valverde tiene que estar como indiscutible. También lo ha sido en el Real Madrid, el jugador complemento perfecto, ese futbolista que tiene la total confianza de Carlo Ancelotti, porque sabe que él te va a dar el máximo trabajo, la máxima concentración, la máxima intensidad. Para mí fue el segundo mejor del Real Madrid en la final, incluso en la primera parte fue el mejor por delante de Dani Carvajal, marcando también un gol clave, el del 3-3 en el encuentro de ida de cuartos de final frente al Manchester City, cuando el conjunto inglés había puesto por delante en el marcador. Eso hubiese cambiado, yo creo que también, el planteamiento del Real Madrid en el encuentro de vuelta.
confianza total en un Fede Valverde que ha vuelto a ser bueno, pues un indiscutible en el 11 del campeón, en el 11 del Real Madrid, creciendo también a través del pase y bueno, pues sumando cada vez más cosas a su juego, también entendiendo cada vez mejor el fútbol de su equipo y el fútbol de, bueno, pues de lo que es la Champions League, ¿no? De entender también los momentos, y él siendo, como os digo, muy importante en ese encuentro de ida de cuartos de final frente al Manchester City, con un auténtico golazo después del pase de el otro jugador que tiene que ocupar las bandas, de un Vinicius Junior al que hemos visto en banda izquierda, al que hemos visto jugando por dentro, pero lo cierto es que lo hemos visto siendo decisivo, marcando 6 goles, dando 4 asistencias, un futbolista que estuvo bien en la fase de grupos pese a no poder participar en todos los encuentros, y que en definitiva ha sido el líder del Real Madrid en las eliminatorias, marcando frente al RB Leipzig, dando 2 asistencias frente al Manchester City, y también, bueno, pues participando en la acción de Rodrigo del 0-1 en Manchester, obviamente siendo el mejor de la eliminatoria frente al Bayern. Por lo tanto, una Champions muy completa de uno de los candidatos a ser el mejor jugador de esta Champions League 23-24. Y para terminar con este 11 ideal, el último futbolista, nos quedamos con un Harry Kane que ha anotado 8 goles, ha marcado 4 asistencias, hizo una muy buena fase de grupos, ha marcado en todas las eliminatorias, 2 tantos frente al Lazio, gol también frente al Arsenal, gol también frente al Real Madrid, y también asistencia para ese golazo final de Alphonso Davies. Una Champions League muy buena de un futbolista al que en las últimas temporadas hemos visto menos en esta competición de lo que nos hubiese gustado, pero que, bueno, pues cuando ha llegado al Bayern ha marcado diferencias, no solo con goles, no solo con asistencias, sino también contribuyendo mucho al juego de su equipo. Y para terminar, obviamente tenemos que poner un entrenador. Yo me he quedado finalmente con un Edin Terzic, que en mi opinión le ha ganado la partida a Carlo Ancelotti, principalmente por lo que ocurrió en esa final, en esa primera parte del encuentro de Wembley, donde el plan del técnico croata sorprendió clarísimamente a un Carlo Ancelotti que necesitó acudir al descanso, llegar al descanso para cambiar. Es cierto que el técnico italiano, lo dijimos aquí en ese vídeo de análisis de ese encuentro, que finalmente le terminó dando al Real Madrid su 15ª Copa de Europa, reaccionó muy bien, muchos cambios en la presión alta, a la hora de atacar, a la hora de defender en bloque medio, muchos cambios bien aplicados por parte de Carlo Ancelotti, pero todo ello respondiendo a un mal plan inicial, en el que Edin Terzic fue superior clarísimamente a Carlo Ancelotti. Además, el técnico croata dejando muy buenas actuaciones, sobre todo en el encuentro de vuelta frente al Atlético de Madrid, donde masacró constantemente en la zona débil, ese sector derecho de la defensa del conjunto rojiblanco, logrando que el Paris Saint-Germain atacase de forma constante durante toda la eliminatoria frente al cuadro francés como peor se le da, es decir, contra un equipo que le espera juntito atrás. Bueno, pues me parece que es cierto que sufrió en la eliminatoria frente al PSV y en el encuentro de ida en el Metropolitano, donde Simeone le ganó la partida, pero yo creo que también sufrió muchísimo y se vio superado Carlo Ancelotti en ese encuentro de octavos frente al RB Leipzig, tanto en la ida como en la vuelta, ¿no? Por lo tanto, en definitiva, es un empate técnico, podríamos decirlo, porque Carlo Ancelotti también ha hecho muchas cosas bien, cambiando a Vinicius de banda, llevándolo al centro en algunas ocasiones, bueno, pues ese intercambio también de posiciones con Jude Bellingham en banda izquierda, por momentos jugando por dentro, algo que en la fase de grupos de la Champions le sentó de maravilla a su equipo. Bueno, pues en definitiva, muchos cambios. Carlo Ancelotti también ha hecho una buena Champions en la toma de decisiones, metiendo cambios como los de Joselu en el encuentro de vuelta de semifinales contra el Bayern, que fue decisivo la entrada de Joselu. Pero en definitiva me parece que lo que decide este duelo de entrenadores es sobre todo esa primera parte y ese plan inicial de Terzic, en el que el Borussia Dortmund pasó o fue claramente superior al Real Madrid, algo que el Real Madrid, pese a igualar el plan en la segunda parte con sus cambios, no logró en ningún momento ser tan superior. Lo logró después de un gol que tiene más que ver con algo psicológico que con una decisión de su míster. Por lo tanto, para mí el mejor entrenador de esta edición de la Champions League 2023-2024 es Edin Terzic.
Dicho esto, vamos ahora con el que para mí ha sido el mejor jugador de esta edición de la Champions League. Vamos con un Vinicius Junior que para mí se lleva el premio de forma indiscutible. La candidatura de Toni Kroos, la candidatura de Dani Carvajal para mí no llegaba hasta lo que ha logrado el bueno de Vinicius, que gracias a sus goles, gracias a sus asistencias, gracias a su liderazgo, para mí recibe o tiene que recibir el premio al MVP de esta Champions League. 6 goles, 4 asistencias para él en 898 minutos, gol o asistencia cada 90, notable en la fase de grupos, clave en la eliminatoria frente al Manchester City, partiendo de esa posición más centrada, dándole, bueno, pues muchísimos problemas a la defensa del conjunto inglés. 2 asistencias en el encuentro de ida, la asistencia, aunque no cuente de forma oficial, para el gol de Rodrigo en el encuentro de vuelta, siendo el MVP de la eliminatoria frente al Bayern, marcando 2 goles en la ida, siendo el que tiró del carro y el que provocó prácticamente todas las ocasiones de su equipo en el encuentro de vuelta, y pese a no hacer una gran final, para mí fue el mejor de ataque del Real Madrid, marcando además también en ese tramo inicial el 0-2 definitivo. Para mí, Vinicius Junior ha sido el mejor jugador de esta Champions League 2023-2024. Terminamos repasando el 11, nombre por nombre, con Gregor Kobel en la portería, lateral derecho para Dani Carvajal, pareja de centrales Antonio Rüdiger y Nico Schlotterbeck, lateral izquierdo para Ferland Mendy. Centro del campo, pareja formada por Vitinha y por Toni Kroos, media punta para Phil Foden, banda derecha para Fede Valverde, banda izquierda para Vinicius Junior, en la punta del ataque Harry Kane, dirigiendo este equipo desde la banda Edin Terzic, y como mejor jugador de esta Copa de Europa 23-24, el bueno de Vinicius Junior. Espero que os haya gustado, espero que hayáis disfrutado mucho esta Champions League 2023-2024 aquí acompañándome en el canal. Espero que la próxima edición también la podamos cubrir, bueno, pues con tantos vídeos como lo he dedicado este año. Así que nada, gracias por verlo, gracias por todo el seguimiento, espero que también lo hayáis disfrutado tanto como yo. Nos vemos en el próximo vídeo, gracias.